¿Qué pasó con la madre de Jesús después de la crucifixión? Mientras los apóstoles huían, una mujer se convirtió en el archivo viviente del cristianismo. Esta es la historia de María, no la de las estatuas, sino la de la mujer que sostuvo a una iglesia naciente. El aire en la cima del Gólgota se volvió denso, cargado con el olor metálico de la sangre y el polvo amargo que el viento arrastraba desde las canteras. Para María, el tiempo se detuvo en un presente de agonía. Olvida la imagen sagrada y distante que el arte intentaría capturar siglos después. Ella era una mujer de carne y hueso, con la túnica de lana vasta manchada por la tierra de Judea y el corazón fracturado. Cada gemido de su hijo, cada espasmo sobre la madera, era una espada atravesando su propia existencia. Ver la vida escaparse de aquel cuerpo que ella misma alimentó y protegió en los años silenciosos de Nazaret, producía un trauma que las palabras no alcanzan a describir. Era el choque brutal entre la promesa divina de hace décadas y la realidad descarnada de una ejecución pública. Su dolor no era solo espiritual, era visceral, humano. Sentía el frío de la tarde calar en sus huesos, mientras sus ojos, nublados por el agotamiento, buscaban desesperadamente una señal de alivio en el rostro de Jesús. El vínculo que los unía se estiraba hasta el límite en medio de la humillación. En ese momento, ella era el rostro de la tragedia, una madre sobreviviendo a su único hijo en las circunstancias más crueles posibles. Sin embargo, en medio de ese colapso, la fuerza que la mantenía firme no venía de la comprensión, sino de una fidelidad inquebrantable. María estaba allí para ser testigo del sacrificio hasta el último aliento. A este peso emocional se sumaba una realidad social aterradora en el siglo I. En la estructura legal de Israel, una mujer viuda y sin hijos varones perdía su ancla en la sociedad. María, probablemente habiendo perdido ya a José años atrás, quedaba en una posición de extrema vulnerabilidad. Sin el sustento y la protección legal que brindaba el hijo primogénito, su destino era la incertidumbre total. En una cultura donde la herencia y el linaje dictaban quién comía y quién dormía bajo techo. La muerte de Jesús significaba, en términos terrenales, su propia muerte social. Las leyes de la época no favorecían la autonomía femenina. Una mujer sola era una mujer invisible, expuesta a la caridad o a la miseria. Desde la cruz, con una lucidez que desafiaba la agonía de la asfixia, Jesús comprendió la urgencia del momento. Su mirada buscó la de su madre y luego se desplazó hacia Juan, el único discípulo que no había huido. Al pronunciar, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», Jesús estaba haciendo mucho más que un gesto de afecto. Estaba ejecutando un contrato oral de adopción y protección, una práctica vital en el mundo antiguo para asegurar el bienestar de los padres. En ese instante, ante testigos y bajo la ley no escrita de Judea, formalizó un pacto que obligaba a Juan a tratar a María como su propia sangre. Con esas palabras, le garantizó un hogar, una mesa y una identidad, asegurando que nunca fuera una paria social en una cultura que no perdonaba la soledad femenina. Aquel intercambio cambió el destino de María. Al descender del monte, mientras las sombras de la noche devoraban los muros de Jerusalén, ya no caminaba sola como la madre de un condenado. Apoyada en el brazo de Juan, cada paso hacia la ciudad era un avance hacia lo desconocido. Su túnica de luto no marcaba el final de su historia, sino el inicio de una nueva misión: ser el cofre viviente de los recuerdos de su hijo en un mundo que pronto intentaría olvidarlos. La tragedia del Gólgota no la destruyó, sino que la transformó. María se convirtió en la memoria latente de una esperanza que apenas comenzaba a respirar en la oscuridad de aquel primer viernes. Tras los eventos convulsos de la Pascua y la partida definitiva de su hijo, el rastro de María no se desvanece en la resignación, sino que se fortalece en el epicentro de un grupo de hombres y mujeres que aún no comprendían el alcance de lo que estaba por suceder. El escenario se traslada de las colinas abiertas al aposento alto, un espacio confinado en los barrios altos de Jerusalén. Allí, entre paredes de piedra caliza y el parpadeo constante de lámparas de aceite de arcilla, se gestaba el futuro de un movimiento
que amenazaba el orden establecido. María no ocupaba un lugar secundario en aquel cuarto. Era la presencia que cohesionaba los fragmentos de un grupo que apenas semanas antes se había desmoronado bajo el peso del miedo. Los registros más antiguos la encuentran allí, rodeada de los 11, de otras mujeres y de los hermanos de Jesús, unidos en una espera paciente. Imagina el prestigio que su sola presencia otorgaba a esa frágil comunidad. Para los apóstoles, que aún cargaban con la vergüenza de haber huido o negado a su maestro, María era el recordatorio vivo de la fidelidad. Ella no había escapado. Ella había permanecido firme bajo el madero. Su silencio no era un vacío, sino una autoridad moral que disipaba cualquier duda. En un mundo donde la verdad dependía del testimonio directo, ella era la testigo máxima. Mi hijo entregó su vida. Solo María poseía el relato completo. Desde el primer susurro en Nazaret hasta el último suspiro en el Gólgota. En la espera de Pentecostés, el aposento alto se llenó de una quietud densa. Entre el olor a pan ácimo y el aceite rancio de las lámparas, los apóstoles, hombres curtidos por el mar y la acción, se sentían atrapados por el miedo. En ese encierro, María fue el ancla. Mientras el pánico a las patrullas del templo crecía en las calles, su sola presencia evitaba que el grupo se fragmentara. No necesitaba dar órdenes. Su calma era el pegamento que mantenía unidos a los discípulos. Allí, en la penumbra, María ya no solo era la madre de un líder ausente, sino que estaba naciendo como el corazón de la iglesia. Cuando finalmente llegó el estallido de Pentecostés, aquel fenómeno que Lucas describe como un viento recio que llenó la casa, María estaba allí. No fue una espectadora de la transformación de los discípulos. Ella fue parte integral de ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, que décadas atrás la había cubierto con su sombra para dar vida a Jesús, ahora descendía nuevamente para dar vida a su cuerpo místico, la comunidad de creyentes. Si los apóstoles eran los pies que llevarían el mensaje a los confines de la tierra, María era el corazón que bombeaba la memoria de quién era realmente el hombre al que llamaban Mesías. Con el paso de los meses, María se convirtió en el recurso más estratégico del nuevo movimiento. Mientras los apóstoles desafiaban al Sanedrín en los atrios del templo, ella permanecía en la penumbra de la casa de Juan como el único refugio de la verdad. Los miles de nuevos conversos no solo buscaban milagros, tenían una sed insaciable por conocer la humanidad de Jesús. Querían saber cómo hablaba, cómo reía y cómo era su mirada antes de la cruz. Solo ella podía responder. Al compartir esos detalles íntimos, María transformó una doctrina lejana en la historia de un hombre real que había crecido en un hogar. Ella no solo sostuvo a los apóstoles, les dio el testimonio humano necesario para que el mundo creyera. En Jerusalén, gracias a ella, la fe dejó de ser un recuerdo doloroso para convertirse en una fuerza imparable. María fue el ancla de hombres que lo habían perdido todo. Te pregunto, ¿cuál crees que fue el momento de mayor fortaleza de esta mujer? ¿Permanecer bajo la cruz o sostener a una iglesia que se caía a pedazos? Déjame tu opinión abajo. Quiero leer cómo ves tú a esta madre. Mientras Jerusalén se convertía en un hervidero de persecuciones, la figura de María se transformó en algo mucho más profundo, el archivo viviente de una historia que el mundo apenas empezaba a escribir. Imagina esos atardeceres donde los primeros cronistas buscaban refugio en la casa de Juan. Allí, en la paz de un patio interior, María desgranaba los recuerdos que nadie más poseía. Ella era la única capaz de retroceder en el tiempo, más allá de los milagros públicos, hasta llegar a los años de silencio en Nazaret, cuando Dios caminaba sobre suelos de tierra y aprendía a hablar en su regazo. Sin su voz, el relato del cristianismo habría nacido con un vacío irreparable. En esas conversaciones privadas, ella comenzó a revelar los tesoros que guardó celosamente durante décadas. Narró el temor ante el mensajero celestial, el sabor del polvo en el camino a Belén y el frío de la noche en el establo. María no entregaba solo datos,
entregaba la humanidad de su hijo. Ella describió al niño que asombraba a los doctores en el templo y la mirada de un joven que, desde los 12 años, ya sabía que su destino no pertenecía a este mundo. Ella le dio piel y sangre a la divinidad. El proceso de transmitir esta memoria no era un simple dictado de hechos. Era un acto de entrega emocional, donde cada detalle, el olor del aserrín en el taller de José, la textura del pan compartido en la mesa familiar, el tono de voz de Jesús al llamarla madre, cobraba una relevancia teológica. Para los escritores de los evangelios, escuchar a María era acceder a la fuente pura. Ella les permitió entender que el Salvador no había caído del cielo como un guerrero, sino que había sido tejido en sus propias entrañas, compartiendo la fragilidad de la carne y el aprendizaje del lenguaje humano. Esta memoria viva fue la que permitió que los relatos de la infancia no fueran leyendas distantes, sino crónicas cargadas de una veracidad que solo una madre puede imprimir. La casa donde residía con Juan se convirtió así en el primer scriptorium del pensamiento cristiano. Imagina el contraste entre el ruido de los soldados romanos patrullando las calles cercanas y la paz densa de aquel hogar, donde se tejía la narrativa que cambiaría los siglos. María aportaba la perspectiva que a los hombres les faltaba, la del cuidado, la de la espera y la del sufrimiento silencioso. Ella explicó cómo la espada del dolor, profetizada por el anciano Simeón, había estado presente en cada momento de la vida de su hijo, dándole un sentido de sacrificio que iba mucho más allá de la cruz. Cada palabra suya era un puente entre la divinidad que los apóstoles predicaban y la humanidad que ella había acunado. Sin embargo, ser la guardiana de tales recuerdos también implicaba un peso abrumador. María vivía en una Jerusalén que se volvía cada vez más hostil hacia los seguidores de El Camino. Sus relatos no eran solo para el consuelo de los fieles, sino que constituían la evidencia más peligrosa contra quienes querían borrar el nombre de Jesús de la historia. Ella era el testimonio más potente y difícil de refutar. Mientras ella viviera, el movimiento tenía una raíz física y biológica en la tierra. Su labor de transmitir la historia no era solo un acto de amor materno, sino una estrategia de supervivencia para la fe. Ella se aseguró de que, antes de que los testigos directos comenzaran a desaparecer, la esencia del hombre de Nazaret quedara grabada en la memoria colectiva, protegida por la autoridad indiscutible de quien lo había conocido antes que nadie. Pero el tiempo de la memoria silenciosa estaba por terminar. Una sombra se extendía sobre Jerusalén, y pronto, la mujer que guardaba los secretos del Mesías se convertiría en el objetivo principal de un imperio que quería enterrar su historia para siempre. María guardó tesoros en su corazón que transformaron la historia. He preparado una guía especial con la cronología detallada y los datos históricos que no pudimos incluir en este video. Es como tener una parte de ese archivo viviente en tus manos. Puedes descargarla gratis, uniéndote a nuestra comunidad en el canal de WhatsApp. El enlace está en el primer comentario fijado. La paz relativa que rodeaba la casa de Juan en los primeros años comenzó a desvanecerse a medida que el sol de Judea se ponía sobre una era de tolerancia y daba paso a una tormenta de violencia. Jerusalén ya no era la ciudad de las promesas, sino un laberinto de peligros para quienes confesaban que el crucificado había vencido a la muerte. El primer golpe fue brutal y público: la ejecución de Esteban. El eco de las piedras golpeando su cuerpo resonó en cada rincón de la comunidad, marcando el inicio de una cacería que obligó a muchos a huir hacia las colinas. Para María, este ambiente de hostilidad no era desconocido, pero ahora la amenaza se cerraba sobre el círculo más íntimo que la rodeaba. La tormenta estalló con la llegada de Herodes Agripa I. Su sed de poder lo llevó a perseguir a los líderes de El Camino para ganarse el favor del templo. El asesinato de Santiago, el hermano de Juan, destruyó la poca estabilidad que le quedaba al hogar de María. Ahora, con una recompensa sobre la cabeza de Juan, la seguridad de la Madre de Jesús se volvió la prioridad de todos. Ella era el último hilo físico que unía a la comunidad con su origen. Perderla a manos de las autoridades habría sido el golpe final para la esperanza de los creyentes.
Los últimos días en Jerusalén fueron de sombras y susurros. Los preparativos para la huida se hacían en secreto, bajo el amparo de la noche. Una vez más, María debía dejarlo todo: la tierra donde descansaba José y los rincones que guardaban los pasos de su hijo. Dejar la ciudad santa no era solo un viaje, era un exilio doloroso, pero obligatorio, para que la misión sobreviviera. Con los caminos de Judea patrullados y las puertas vigiladas, escapar se convirtió en una apuesta a vida o muerte. El tiempo se agotaba. Era momento de buscar un nuevo horizonte, lejos de Israel. El exilio se volvió la única vía para preservar la memoria que ella custodiaba. Juan, cumpliendo hasta las últimas consecuencias el encargo recibido en el Gólgota, comenzó a trazar una ruta que los llevaría lejos de las fronteras de Israel, hacia las provincias romanas de Asia Menor. María preparó lo poco que poseía: túnicas rústicas, un par de sandalias gastadas y, sobre todo, ese tesoro intangible de palabras y vivencias que ninguna frontera podría detener. La partida de Jerusalén no fue un acto de derrota, sino un movimiento estratégico para asegurar que la llama de la historia no fuera extinguida por la represión local. Al cruzar por última vez el umbral de la casa de Juan y mirar hacia los muros del templo recortados contra el cielo nocturno, María sabía que una etapa fundamental de su vida se cerraba para siempre. Las colinas de Judea, con sus olivos centenarios y su polvo blanco, quedarían atrás, sustituidas por el aire salino del Mediterráneo y los bosques verdes de una tierra extranjera. El viaje hacia lo desconocido estaba por comenzar. Un destino lejano, una casa de piedra en una montaña lejana y un misterio final aguardaban al otro lado del mar. La historia de la madre en la ciudad santa terminaba aquí, pero su rastro en las costas de Éfeso apenas estaba por escribirse. María no solo llevaba consigo recuerdos, llevaba el fuego que incendiaría el mundo antiguo. ¿Cómo logró una mujer en el exilio proteger el legado más grande de la humanidad? La respuesta quedó grabada en las piedras de una casa oculta en las montañas. Suscríbete y activa las notificaciones. En el próximo episodio, cruzaremos el mar para descubrir el destino final de María en las tierras de Éfeso. No dejes que esta historia termine aquí.